siguiente ponencia es sistemas básicos constructivos y criterios de diseño estructural con madera, que va a correr a cargo del doctor Raimundo Dávalos Sotelo. El doctor Raimundo Dávalos Sotelo, ingeniero civil por la UNAM, y realizó estudios de doctorado en la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. El doctor Raimundo Dávalos tiene como especialidad académica el estudio de la tecnología de productos forestales, la relación estructura-propiedades de la madera y los bienes y servicios de los bosques. Actualmente es investigador titular B del Instituto de Ecología AC, Red de Ambiente y Sustentabilidad, Jalapa, Veracruz. Es autor de artículos científicos arbitrados, ha impartido cursos a nivel de licenciatura y posgrado, también ha encabezado y participado en varios proyectos de investigación sobre diversos temas relacionados con sus líneas de investigación. Ha presentado trabajos técnicos y científicos y ha participado en labores de asistencia técnica a productores e industriales forestales en una amplia gama de temas. Adelante, doctor. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a las comisiones nacionales, a la Forestal, la CONAFOR, a la de Vivienda, la CONAVI, y al Consejo Nacional de la Madera en la Construcción, COMACO, por la invitación que nos trajo a todos aquí, a ustedes y a mí, a intercambiar aquí, compartir puntos de vista sobre este tema que a todos nos interesa, porque estamos aquí, de la construcción de viviendas con madera. Voy a compartir mi pantalla, la presentación que elaboré para el día de hoy, y la vamos a hacer aquí grandota. Bueno, el tema que me hicieron favor de invitar a presentar se llama Sistemas Básicos Constructivos y Criterios de Diseño Estructural con Madera. Vamos a dar inicio al mismo. Partimos de lo que ya se ha ido comentando aquí, el uso de la madera por la humanidad, pues esencialmente desde que el hombre empezó a hacer algún tipo de construcciones, los hacía de madera o de piedra, que era lo único que había. Como decía el maestro Ángel Grosso, concreto no había, acero pues tampoco, y así por el estilo, ¿no? Los materiales modernos de construcción empezaron a aparecer hace pocas décadas, pero al principio de los tiempos, pues la madera era uno de esos materiales. La ilustración que compartimos aquí de la esquina superior derecha es una construcción de la campiña británica de hace algunos cientos de años, ¿no? De la época de William Shakespeare. Y todavía está por ahí, como ven, y seguro hay otros ejemplos. Y se sigue usando, si se ven la foto de la parte inferior izquierda, pues esa construcción, compárenla con el tamaño del automóvil y del cargador que está ahí al frente, pues es de un tamaño muy, muy respetable, igual que las que nos hizo favor de mostrar el arquitecto, maestro, diseñador Ángel Grosso. ¿Qué podemos hacer con la madera? Pues todo, ¿no? Todo, esencialmente todo. El Estadio Azteca, si quisiéramos hacerlo de madera, podríamos hacerlo. Ya vieron ahí un ejemplo con nuestro el maestro Grosso de un estadio de fútbol real. Y en Estados Unidos hay otros estadios con cubiertas de madera. Eh, Todos ustedes seguramente conocen por la televisión, y probablemente algunos han estado ahí, en el Superdomo de Nueva Orleans, de Luisiana, que resultó muy afectado por Katrina, ¿no? Cuando fue hace varios años ese huracán. Pues cuando se construyó, pues era la maravilla, ¿no? Del mundo deportivo y del mundo de la construcción. Es de pues, materiales de concreto, acero, etcétera. Pero una empresa norteamericana, nada más por demostrar que sí se podía, hicieron un diseño que se hubiera podido hacer construido de madera si hubiera sido necesario, ¿no? Pero se puede hacer básicamente todo. Y sí hay en muchas partes del mundo ejemplos de construcciones que
que se han hecho, ¿no? Aquí quiero hablar de lo que se hacía en el pasado. Estamos hablando aquí de hace más de 1000 años, de la Edad Media, cuando empezaron a hacerse una serie de construcciones que todavía persisten en Europa y las podemos ir a visitar. Estas catedrales góticas tan espectaculares que mostraron un concepto arquitectónico muy, muy novedoso. Fue probablemente en el concepto de la arquitectura la aportación más relevante de la Edad Media, de los arquitectos de esa época, esas catedrales tan impresionantes. Bueno, pues una de esas catedrales, tal vez la más famosa de todas, es la que está ilustrada en esta imagen de la derecha. Ustedes la conocen bien. Tiene una relación muy cercana con México, inclusive. Y la imagen de la izquierda es otro ejemplo de construcciones también de iglesias antiguas, en donde la madera era el elemento fundamental para las cubiertas. Entonces, en esta imagen de la derecha nos muestra el proceso o una de las etapas en la construcción de la catedral que está en la capital de Francia, en París, Notre Dame, la catedral de Nuestra Señora. Y pues ahí ven ustedes que la cubierta es de madera. Eh, eran, eran, porque ya se quemó, 700 este, o más de 700 elementos de madera de encino, roble europeo. Pues eran muchos, y tristemente se quemó, pero no fue culpa de la madera. Esa estructura estuvo de pie por más de 700 años desde que la construyeron y nunca se había quemado. Y nunca se había quemado porque nunca habían ido ahí a ese lugar, arriba ahí soldadores que con un descuido echaron chispas que no debieron haber echado. Y el sistema de protección contra incendios que acababan de instalar resultó que no funcionó como debía, y las personas encargadas de supervisarlo creo que acababa de entrar a trabajar el día anterior, era su segundo día, algo así, y cuando se dio cuenta que había un incendio no supo por dónde era, cuando fue ya era demasiado tarde, pero duró 700 años y la van a reconstruir igual. Están ahorita en ese proceso. Se detuvo la construcción temporalmente por efecto de la pandemia, pero después de una discusión muy importante que tuvieron los franceses, hicieron modelos y ejemplos de otras estructuras muy bonitas que pensaban que se podían usar para sustituirla, pero la opinión mayoritaria fue, no, 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 la queremos otra vez igual y la van a reconstruir igual, como estaba, con una cubierta de madera. Y así por el estilo hay ejemplos, ¿no? Ya nos ilustró el maestro Grosso muchos de ellos, ¿no? Aquí tengo otro dibujito tomado de un libro que es la Biblia para los que trabajamos en esto de las estructuras de madera, el libro del doctor Ramón Echenique y el ingeniero Francisco Robles, ambos ya fallecidos, ambos mis maestros y maestros de muchos más. De ahí saqué esta ilustración y la que sigue, de unas armaduras que se hicieron pues allá en los años 1500, también siglo XVI, Andrea Palladio. Todavía no sabían estos amigos, pues no habían llegado los físicos, matemáticos que plantearon los elementos básicos de la ingeniería estructural, pero sí sabían hacer construcciones, aunque no tenían métodos de análisis, ni modernos, ni antiguos, ni de nada, pero por la experiencia los hacían y ahí se lograron obras muy interesantes, un puente sobre un río ahí en Italia, ¿no? Y otro ejemplo que podemos resaltar es estos experimentos que en su tiempo hizo Galileo, ya también en el siglo XVII, hace 400 años. Él fue el que dio los primeros rudimentos de la mecánica de materiales. Él se empezó a preguntar, bueno, ¿y cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacían los científicos? Y hacemos ahora los científicos. Nos preguntamos por qué funcionan las cosas, cómo funcionan, qué pasa, qué tengo que hacer para entenderlo. Y él se puso a hacer una serie de experimentos. No logró desarrollar una teoría muy bien fundamentada. Sin embargo, sí planteó las bases de lo que eventualmente serían los conceptos de mecánica de materiales
y de ingeniería estructural que ahora usamos todos los días. Esos estudios, desde luego, han ido avanzando con el tiempo. Aquí la idea de mostrar esta lámina es demostrar que hay información de mucha relevancia y que la madera, pues a pesar de ser un material muy ligero, pues tiene la capacidad, ¿no? Aquí lo comparamos, ¿no? Con otros materiales, tiene una modularidad, pues menor que los metales, por ejemplo, y algunas cerámicas, pero equivalente a muchos materiales de polímeros de alta densidad, etcétera, y suficiente, como hemos visto en las demostraciones de los ejemplos, para hacer construcciones de alta calidad, ¿no? De muy buen nivel. Y para eso es que utilizamos una serie de conceptos básicos estructurales, partiendo de las enseñanzas que nos dejó Galileo, después Newton, y de ahí todos los grandes autores científicos, Euler, etcétera, ¿no? Todos ellos, Hooke, ellos que crearon las bases de la análisis estructural, pues podemos expresar todo este criterio, todo este concepto en una ecuación de diseño que es muy fácil de memorizar y de acordarnos. La resistencia tiene que ser siempre mayor o igual que el efecto de las cargas. Si el signo de esta ecuación se invierte, pues hay un colapso. Para eso es que son los estudios que se hacen y los análisis y la información que se genera para que lo que está sucediendo aquí, los trabajadores que están haciendo estas obras, pues no se caigan o no se venza la estructura cuando lo están haciendo y sobre todo que cuando ya esté en operación, pues siga con esa calidad, ¿no? De trabajo. ¿Cuáles son los elementos típicos que podemos acudir cuando hacemos construcciones con madera? Pues aquí están en esta ilustración simple. Pues los más sencillos son columnas que pueden ser cuadradas, rectangulares, redondas como postes, como están ahí. Viguetas que se apoyan sobre esas columnas, que son las viguetas que pueden ser pequeñas o grandes o de diferentes tamaños. Y sobre de ellas se pone una serie de largueros, ¿sí? Y esos largueros van a su vez a sostener el material que los recubre, ¿no? Que permite que puedan caminar ahí o la cubierta del techo, etcétera. También hay otros elementos estructurales que también contribuyen a la resistencia, que se pueden utilizar también con mucha soltura y facilidad, que son armaduras, ¿no? Como están ahí dibujadas. Este sería un sistema de piso típico. Son secciones muy delgaditas en el elemento constructivo más convencional, de 1,5 pulgadas, 38 milímetros, como prefiere el ingeniero Tello, y de diversos peraltes, desde 140 milímetros, 190, etcétera, ¿no? Son secciones muy ligeritas y espaciadas muy poquito entre sí, porque son precisamente ligeritas para que se ayuden, ¿no? Una a otra y en conjunto puedan resistir. El conjunto de estas es una estructura muy, muy rígida, aunque pareciera que no lo es. Sí, sí lo es, y por eso están ahí las estructuras construidas, ¿no? Ahí se ve el triplay que se utiliza o tableros de alguna forma, ¿no? Eh, Podemos ver que el mismo método constructivo se utiliza para el entrepiso, el mismo método también conceptualmente para las cubiertas, ¿no? Que son también vigas o a veces armaduras, y sobre de ellas se pone el forro, la cubierta de lo que estamos haciendo. Son construcciones bastante simples. Estos serían muros, ejemplos, ¿sí? De muros a base de secciones muy ligeritas. Vimos varias fotos en las presentaciones del maestro Grosso, del ingeniero Tello. Son secciones, como dice él, pies derechos que le llaman en Norteamérica, bueno, pues en muchos lados, ¿no? Se llaman así.
y estos elementos para rigidez o riostres, que es básicamente la misma forma de trabajar, es un dibujo equivalente. Son elementos constructivos muy ligeros y sencillos de fabricar. Para diseñar esos elementos, ahorita vamos a ver algún ejemplo, tenemos que utilizar una serie de información. Lo primero que tenemos que destacar es, bueno, cómo lo vamos a hacer, ese ejemplo de diseño y de construcción, ¿no? Estamos viendo en el lado izquierdo de la imagen lo que sería una columna, y ahí se representa con una flechita lo que sería la carga que soporta esa columna. Esa misma columna la vemos en ese mismo lado de la ilustración, pero con la carga en condición excéntrica. ¿Cuál de los dos es la que tenemos que diseñar? Bueno, en un criterio teórico, exclusivamente teórico, el diseño de la columna con carga axial, pues lo podemos hacer relativamente simple, ¿no? Es fácil de hacer este diseño. En la vida real, el lograr que las cargas se apliquen concéntricas justo en el centro de gravedad de la pieza que estamos construyendo, y sobre todo cuando se hacen las obras en el campo, es muy difícil de lograr. Si lo hiciéramos en taller todo el tiempo y todo prefabricado, muy probable que tuviéramos lo más cercano posible a una condición ideal, que es la de la carga concéntrica. En la vida real no sucede eso, por eso las normas técnicas de México y de otros países también exigen que haya una cierta excentricidad accidental, que es producto del método constructivo que es inevitable que se va a dar. Y también las normas de clasificación a que hizo alusión tanto el arquitecto Lord como el maestro Grosso, hablan de ciertas características de los materiales de madera que se tienen que concebir, que es la clasificación de la madera estructural, y para ello se admite cierta distorsión inicial, porque si no tendríamos mucha madera que no podríamos usar con algún grado de torcedura. No tiene que ser excesiva, de hecho, por eso es pequeña, es una longitud entre 300, por ejemplo. Si son 240, pues es menos de 1 centímetro, ¿no? Si tienen más de uno, pues ya no la usamos, y así por el estilo, ¿no? Pero sí, lo mismo pasa si los que saben hacer cálculos en otros materiales, cuando diseñamos un muro de mampostería, también se tienen que diseñar con una excentricidad accidental, porque esa se presenta en la vida real. Ahí vemos ejemplos de armaduras, de cubiertas. Como ven, son secciones muy, muy ligeritas, muy delgaditas, pero que permiten salvar claros grandes, 6, 7, 8, 9 metros y posiblemente más, con secciones muy delgaditas. Ahí ven, compárenlo con el tamaño de los trabajadores, de los obreros. Pues claro que están salvando son unos 4 o 5 metros, ¿no? Y pues, seguramente podemos hacerlo de más. ¿Cómo las podemos fabricar? Pues hay de diferentes formas, ¿no? Aquí cualquier manual que consultemos de diseño de los materiales estructurales, pues nos va a traer ejemplos como estos que están aquí señalados, ¿no? Diferentes, con diferentes formas, diferentes nombres que les asignan. Todos son el mismo concepto de usar elementos ligeros, unidos con algún tipo de conector, puede ser clavos, pernos, etcétera, ¿no? Eh, el método contemporáneo para la más empleado en todos los países del mundo es el que utiliza esos elementos ligeros que les decía, ¿no? Sobre todo en los países de Norteamérica, Europa, Oceanía, que es allá en Nueva Zelanda, Australia, aquellas regiones del mundo. Ese es el tipo de construcción que más abundantemente se emplea. Como ven, son muchas secciones delgaditas para las viviendas, ¿no? En el caso de elementos de mayor tamaño, de estructuras más robustas, se pueden usar otro tipo de vigas y elementos, pero para vivienda es el que más se utiliza, ¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos de los materiales que se dispone: tablas, vigas laminadas, puertas de madera, vigas y gualdras, que son, como dice el arquitecto, difíciles de procesar, pero se usan todavía en algunas partes. Madera rolliza,
tableros prefabricados, los pisos, etcétera, todos en conjunto nos permiten llegar a esta construcción que está aquí en el medio. Y abajo lo que lo sostiene todo, que es la ilustración de un arbolito, él va a dar su materia prima para que se haga todo esto, ¿sí? Los pisos son de los elementos que más artísticamente se pueden diseñar y construir. Cocinas, en fin, hay una variedad de ejemplos en todos lados. Esos elementos láminas son los que pueden adquirir dimensiones y formas muy espectaculares, ¿sí? Ese puente sobre un río ahí, en alguna parte de Norteamérica o de Europa, y también que se usan en formas rectas, ¿no? Que son las más fáciles de hacer, pero haciendo moldes se hacen curvas, elementos caprichosos, ¿no? Que se pueden hacer. El tamaño no es el límite es la capacidad de producirlas en un taller y también la capacidad del creador, ¿no? Otras estructuras muy tradicionales, como estas kioscos, tienen similitud con las estructuras que se hacen en el estado de Michoacán, por ejemplo, otros modelos como trojes y demás. También se usan mucho para las marinas, ¿no? En las zonas de atraque de los botes o para ir a observar ahí el mar, ¿sí? Bueno, vamos a hablar rápidamente de los elementos que se toman en cuenta cuando se hace un análisis estructural. Por lo pronto, lo que hay que resaltar es que son secciones, elementos que se diseñan con eh, métodos de diseño muy simples que aprendemos en la carrera de ingeniería y en la de arquitectura también en los primeros semestres. Cualquier alumno del cuarto semestre de la carrera de ingeniería que ya haya llevado la materia de resistencia de materiales, mecánica de materiales, entiende con facilidad estos conceptos. Entonces, esto ilustra muy bien la forma de diseño y de construcción. Son elementos que no están unidos monolíticamente, como en el caso del concreto, o que no están soldados, como en el caso de los elementos metálicos. Al no estar unidos monolíticamente, la forma de diseño es relativamente sencilla en términos de análisis. Son lo que le llaman los ingenieros vigas simplemente apoyadas y su análisis es bastante simple. Entonces, no es nada complicado, ¿sí? Para saber cómo vamos a hacer la resistencia necesitamos unos valores, ¿no? Esos los hacemos a través de unos procedimientos en un laboratorio que se ilustran en esta imagen. Se aplica una carga y se miden los valores de resistencia y de formación. Aquí están ejemplos en un laboratorio donde yo trabajo. Se han hecho cientos y miles, si quieren decir, de este tipo de elementos, de ensayos. Con esa información podemos hacer los cálculos. Y esta es la fórmula sencillísima que se utiliza para calcular el momento flexionante de esa viga que estaba ahí. Y el esfuerzo se calcula con esta ecuación que cualquier estudiante de ingeniería de los primeros semestres conoce, la famosa fórmula de la escuadría, muy elemental, ¿sí? Si ven el cálculo, para ver la resistencia se aplica la carga máxima y hay ecuaciones, depende del tipo de carga que se estén aplicando, podemos medir cuántos se van a deformar. Se calcula su módulo de elasticidad y a partir de eso ya vemos en qué deformación van a alcanzar. ¿De qué documentos disponemos en este país? Bueno, en primer lugar, las que ya se han mencionado aquí, que son las normas de la Ciudad de México, reglamento de construcciones y sus normas, que legalmente, pues sí, solo aplican en la Ciudad de México. Cruzando del otro lado ya no, ya están obligados los proyectistas. Sin embargo, sí se utiliza mucho en muchas partes del país como modelo, cuando menos, del diseño que se tiene que hacer. Y además para los materiales de construcción, pues vale, ¿no? Sobre todo para la madera, el acero, el concreto, si son agregados semejantes, y la mampostería puede servir también. Lo que sí no aplica es, por ejemplo, el suelo, eso es específico de cada región, el viento y el sismo, y para ello podemos recurrir a otro tipo de documentos como este manual de la CFE, que tiene esa información de los diversos estados de la República y regiones, cuáles son las condiciones sísmicas, de viento, de suelo, etcétera.
También hay reglamentos estatales, municipales y algunas dependencias, ¿no? Como la CONAVI tienen también reglamentos o manuales de diseño, procedimientos que están disponibles para los proyectistas. Ya lo mencionó el arquitecto, están elaborando unas normas técnicas por parte del 11 grupos de expertos. Nosotros estamos colaborando ahí con este grupo en las diferentes normas. ¿Y de qué se tratan las normas? Pues rápidamente aquí está el índice, ustedes lo pueden ver en la red, lo pueden bajar muy fácil, busquen normas técnicas complementarias, Ciudad de México, le puse madera M. Las más recientes para el caso de la madera son del 2017, para los otros materiales se han ido actualizando en algunos casos y nosotros estamos en ese proceso de actualizarlos. Tiene 10 capítulos para enseñar madera maciza, que es la más frecuente, luego la madera laminada, elementos de bambú que están teniendo mucho interés ahora en el gremio de la arquitectura, placas o tableros de madera estructural y las otras formas de utilización, ¿no? Tiene datos de resistencia al fuego, etcétera, ¿no? Y este es el tipo de información que viene en la norma técnica. Dependiendo de la calidad, el ingeniero, el arquitecto, el maestro Grosso nos decía que los defectos que están presentes en las estructuras, en las piezas, elementos estructurales, van a gobernar su calidad. Si son defectos de menor cuantía y ubicados en sitios no críticos, pues tienen el mayor valor de resistencia. Este es para maderas coníferas. Hay otra calidad de especies coníferas que tienen efectos de mayor tamaño o ubicados en sitios más críticos. Y una tercera, que todavía es útil, con valores menores de resistencia, pero todavía se puede utilizar, ¿sí? Eso está parte del contenido de las normas técnicas. Y para maderas latifoliadas, lo mismo. ¿Y qué información se presenta? Bueno, pues flexión, que es para hacer vigas, tensión, y compresión, que es para hacer elementos de armaduras, o en el caso de compresión, columnas, compresión pendicular, las soleras, etcétera, cortante y modo de elasticidad. Es la información requerida para hacer un cálculo, ¿sí? ¿Y a cuál grupo corresponde cada una de esas maderas? Las que 350 que mencionó Maestro Grosso, pues van a pertenecer al grupo 1, 2, 3 y 4, dependiendo del módulo de elasticidad que tengan. Si tienen el valor más grande que dice aquí, pues van a pertenecer. De esa forma se puede decidir a qué grupo van a pertenecer cada una, ¿sí? Y esta es la ecuación inicial que yo les señalé. Hay dos elementos importantes que hay que resaltar. Esta ecuación es genérica, es para todo tipo de análisis de toda estructura, de lo que quieran, papel, de cartón, de acero, de aluminio. La resistencia siempre tiene que superar a las cargas. Y el concepto que se utiliza ahora de probabilidad y estadística, método probabilístico, es que está basado en análisis estadísticos que se han hecho con el paso del tiempo y han demostrado su utilidad. Por ejemplo, este factor de reducción de resistencia lo que representa es que nosotros tenemos una serie de incertidumbres a la hora de que hacemos la determinación de la resistencia. ¿Qué tal si mi muestra no era la más representativa? ¿O qué tal si el experimento, lo que hice, la medición que yo tomé, tenía un nivel de incertidumbre X o Y o Z, ¿no? Entonces, para eso se utiliza un factor de resistencia, de reducción, que me va a dar un margen de seguridad para poder vivir tranquilo. Eso es en todos los materiales, no nomás en la madera, ¿eh? Depende del tipo de material, de la forma de fabricación. Si tenemos mejor control de calidad, los factores de reducción de resistencia son más altos, ¿sí? 0.9, 0.95, o puede ser 0.7, 0.8, quiere decir que el 30% representa la incertidumbre que tenemos, ¿no? Nadie sabe nada perfectamente. Por ejemplo, de la madera, solo podríamos saber su resistencia absolutamente con el menor grado de incertidumbre si cortáramos todos los árboles y todos los ensayáramos. Eso es imposible, ¿verdad? Solo seleccionamos una muestra y la ensayamos y hacemos análisis probabilísticos que nos dicen cuánto es la incertidumbre que podemos asignarle a esa muestra. Si probamos 1000, es mejor que si probamos 100, que si probamos 10. Pero también cuesta más y aparte es más difícil, ¿no? Por eso hay que hacer estos análisis estadísticos, pero están totalmente reflejados en los reglamentos de construcción. Y el factor de carga, tampoco tenemos bola de cristal, no somos adivinos. El día de hoy
estamos en una estructura, cada uno de nosotros. Si estamos en un entrepiso, por ejemplo, pues sabemos cuál es la carga promedio, ¿no? Pero el día de mañana, ¿qué tal si es una fiesta y llegan 10, 20, 30, 40? ¿Qué tal si se sobrecarga la estructura, etcétera, ¿no? Hay condiciones. Sabemos que va a haber sismos. ¿De qué tamaño? Pues no sabemos de qué tamaño. Presumimos que van a ser de cierto nivel y lo mismo que va a haber viento, etcétera, ¿no? Pero como no sabemos el valor exacto, tenemos que tener un margen de seguridad y por eso el factor de carga es superior a 1. Con estas ecuaciones se hacen los cálculos, ¿sí? De todas las estructuras. Por ejemplo, qué elementos tomamos en cuenta en la madera y en todos los procedimientos de diseño de todas las estructuras. Pues hay que ver cuál es la carga distribuida, cuánto es lo que podemos soportar, ya sea bodega, hospital, lo que sea. Carga concentrada, que muchas veces también se presenta la pata de un mueble, etcétera. Luego, ¿de qué tamaño van a ser las deformaciones? Esos 3 elementos hay que revisar. Con estas ecuaciones, ¿sí? Lo de la escuadría, una fórmula específica para el diseño el cálculo de la deformación y otra que revisa la fuerza cortante, ¿sí? Este es el tipo de análisis que se hace, bastante simple, si ustedes ven, son ecuaciones relativamente fáciles de llevar a cabo, pero lo importante, y aquí sí hay que dedicarle un minuto o dos, es resaltar estos factores que están aquí de este lado. Ya escuchamos en todas las presentaciones anteriores que hay elementos eh, o factores, fenómenos que afectan la resistencia del material. Por ejemplo, la humedad. Si se humedece la madera o está hincada en el terreno, por ejemplo, va a estar húmeda. Hay que tomar eso en cuenta. La duración de carga. Si es un piso, va a tener carga por más tiempo. Si es un techo, pues por menos tiempo, porque el viento dura poco, etcétera, ¿no? Una obra provisional como la Cimbra que nos ilustró el maestro Grosso, pues dura poco tiempo en funcionamiento. Entonces, eso se toma en cuenta porque el material que usamos es un material fibroso, viscoelástico, decimos en ingeniería, ¿no? El fenómeno de compartición de carga es el que les ilustré cuando teníamos varios elementos juntitos, trabajando en conjunto, pues se ayuda, ¿no? Es ayuda solidaria, es acción solidaria, eso lo representamos aquí. Y el peralte tiene que ver ese factor con el volumen bajo esfuerzo, ¿no? Con esa información, hacemos nuestros cálculos, ¿sí? Y aquí pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, en el caso de flexión, que son fallas dúctiles, que se dan pues, poco a poco, no tan rápido. Son fallas que se van, permiten, por ejemplo, falla primero en compresión, que es una falla dúctil, la parte superior de la viga, y entonces tomamos en cuenta con esta reducción de resistencia para madera estructural. En el caso de fluxocompresión, pueden ser fallas más frágiles porque es el fenómeno de pandeo. Utilizamos 0.7, o sea, depende del tipo de cálculo, del tipo de falla, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a usar. Está la ecuación y hay un elemento adicional a los que ya les mencioné que quiere decir la estabilidad de los elementos. Si son elementos muy esbeltos, peralte muy grande, pueden presentar problemas a la hora de hacer el cálculo. Se elimina ese problema si la soportamos en toda su longitud con un tipo de tableros, etcétera, ¿no? Y esta es la ecuación que viene definida y descrita en las normas técnicas, ecuaciones fáciles de aplicar. Lo importante es cuidar todos los factores. También reconocemos, nos mostró el ingeniero Tello algunos ejemplos de obras, de construcciones, pues a veces tienen que ser esos recortes, ¿no? Entonces son las dimensiones que se permiten cuando estamos haciendo elementos a flexión, los tamaños de recortes que pueden admitirse para poder tener estructuras que soporten con claridad, ¿no? Las cargas. El fenómeno del esfuerzo cortante se calcula con esa ecuación tan simple. Y hay otros elementos, ¿no? Como las armaduras que ya ilustramos, fotos, columnas. Y esta es la ecuación. La ecuación de flexocompresión es un poquito más elaborada, un poco más sencilla porque toma en cuenta la componente de compresión, que será esta primera, y la de flexión, ¿sí? Pero todos ellos son elementos fáciles de aplicar, sobre todo con las calculadoras modernas. Ahora muy rápido se pueden hacer estos análisis. ¿Qué utilizamos para unir los elementos? Bueno, pues conectores,
que son a base de clavos, como están aquí. También vimos ilustraciones de parte del ingeniero Tello, pernos, ¿no? Que son como tornillotes. Y hay que considerar pues el área que descuentan, el área neta, y tomar en cuenta que se van a deformar. Eso está tomado en el cálculo estructural que está representado en las ecuaciones, que los pernos se van a deformar o va a fallar la madera, por ejemplo, ¿sí? Estas fotos son de experimentos que hicimos en nuestro laboratorio, y son pernos más gruesos, bueno, pues se deforman más poquito. Y son pernos más delgados, se deforman más. Todo esto se representa y ya está integrado en las ecuaciones de cálculo. No hay que tomarlos en cuenta, nada más es para que entendamos el comportamiento, ¿sí? Hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, esto de los espaciamientos. No podemos poner muy juntos los conectores porque se agrietaría la madera, ¿sí? Si los ponemos más cerquita, o bien no alcanzarían a desarrollar su resistencia máxima los conectores, ¿sí? Aquí está ilustrado esa, por ejemplo, los clavos que se podrían poner, etcétera. Todo esto viene bien descrito en las normas de diseño. También hay unos conectores que decía el ingeniero ahí nos pueden construir o conseguir en México, pues pueden mandar a hacer. Si tenemos el dibujito, le decimos al herrero que los haga con cuidado y con material adecuado, galvanizado de preferencia, y se pueden hacer todos los conectores. Si tienen acceso a los conectores de patentes, es más fácil porque ya están hechos, ¿no? Esa ilustración ya vimos alguna que nos mostró el arquitecto, que es esta. Quiere decir que las construcciones de madera pueden usarse en gran volumen, ¿sí? Hacen muchas casas, todas en conjunto. Esos ejemplos que diseñó el maestro Ordóñez, también ya nos mostró otros el arquitecto. Una que le llama el Caracol, está en la ciudad de Jalapa. Es un restaurante. Y es un ejemplo muy interesante de combinación de materiales de madera con acero, utilizando las capacidades de cada uno. La madera que sería más resistente en flexión y compresión, no más resistente, pero adecuada. Y aquí, pues, en vez de poner elementos de madera que tendrían que ser muy robustos para soportar la tensión, es muy elegante esta solución y muy eficaz, muy efectiva, utilizar tensores de metal. Entonces, la combinación, aparte que se ve elegante, resuelve de manera eficaz las obras de construcción. Aquí otros, pues, de cabañas con troncos, así como las del ingeniero Tello, cubiertas de grandes claros, casitas, casotas, vigas laminadas, etcétera. ¿Qué quiero terminar diciendo en mi plática? Pues que con madera se pueden diseñar y construir estructuras de gran complejidad. Desde viviendas muy sencillas, Comaco, con el apoyo de CONAFOR, elaboró un manualito de autoconstrucción que es muy válido, muy útil, muy interesante para aplicarlo en condiciones rurales, donde las colindancias de las casas pues, no están pegaditas, ¿no? Ese tipo de construcción se puede hacer con autoconstrucción. Cualquier persona con unas herramientas muy sencillas las puede construir. Pero también vimos ejemplos de parte del maestro Grosso, que pueden ser estructuras prefabricadas. Ese edificio que él nos mostró, lo hicieron al ritmo de una semana o más. En 8 semanas estaba parado ese edificio de 9 pisos, ahí en la ciudad de Londres, a un tercio del peso de la construcción de que sería de concreto, etcétera. O sea, con elementos prefabricados se puede hacer muy, 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 muy rápido. Puede ser edificios industriales, viviendas, etcétera. Con alto grado de desarrollo tecnológico. Si van al curso del arquitecto Lorza, van a ver ahí la plática del CLT y las maderas laminadas, donde les van a dar ilustración e información de estructuras sofisticadas. Con eso concluyo. Espero que haya, cuando menos, dado la idea de lo que se puede hacer para un cálculo estructural. O sea, todas esas informaciones y datos y elementos para hacer los elementos de diseño vienen en las normas técnicas y les decía, no son estructuras muy complejas de analizar. Claro que el grado de dificultad se va a incrementar conforme la construcción tiene elementos constructivos más complejos en su diseño, pero no es eh, fuera del otro mundo, ¿eh? No es fuera del otro mundo. Y yo me uno al comercial del arquitecto. En los cursos que ahí dan en Comaco, se
toman ejemplos de análisis muy interesantes que ilustran cómo se hacen los diseños por sismo, por viento, etcétera. Hay programas de computadora muy accesibles y muy fáciles de aprender a usar. Lo que sí hay que tener cuidado es qué valores y qué propiedades vamos a introducir ahí. Eso es todo por mi parte. Gracias.